y quise poner el logo de la familia de Dios, dice discípulo de Jesús. Y dice las exigencias para ser discípulo. El tema de hoy es cuáles son las exigencias para Es muy ser amable. O discípulos. sea que le tengo que dar 2 veces ahí. Anita, apaga el micrófono, por Bueno, favor. gracias. Anita, apaga el micrófono, por favor. Anita. Ana. Hola. Grabar, compartir. Entonces les estaba diciendo que hoy vamos a ver las exigencias para ser discípulos de Jesús. Las exigencias que debemos tener para no ser simplemente unos creyentes, sino unos discípulos. Y esta primera diapositiva es bien retadora. ¿Y tú de qué lado estás? Averígualo en esta enseñanza. ¿Eres creyente o eres discípulo? Y es que no es lo mismo. No. ¿Eres creyente o eres discípulo? Y esta pregunta es bien válida. Nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Yo soy creyente de Dios o soy discípulo de Jesús? Y aquí hay muchas cosas que podemos analizar. Usted puede hacer el siguiente ejercicio y lo reto a que lo haga a usted que me está escuchando, que no sé hasta dónde irá a llegar esta enseñanza. Usted que me está escuchando, haga este ejercicio. Vaya a la calle y pregúntele a cualquier persona en cualquier situación que esté viviendo, ¿usted cree en Dios? Si es católico, le va a responder lo siguiente: yo creo en Dios y en María Santísima. Si es cristiano evangélico, le va a decir, sí, claro, yo creo en Dios. Yo creo en Jesucristo. Ahora, soy creyente. Por favor, les pido que apaguen el micrófono. Yo no veo quién lo tiene prendido, pero apáguenlo, por favor, que es que me queda la grabación un poquito mal. Entonces les vuelvo a decir, ¿soy creyente o soy discípulo? Es más, si usted ve una persona haciendo algo malo, y no en el momento que está haciendo algo malo, después le pregunta, ¿usted es creyente? Pero no porque los creyentes no pequen, no, que está viviendo en algo malo, que no quiere soltar eso algo malo, por decir algo. Tiene esposa y tiene moza y usted lo sabe, y usted le pregunta, ¿usted es creyente? Y le va a decir, sí, yo soy creyente. Usted ve a las personas salir de los bares, de las cantinas, cada 8 días borrachos, ebrios, y usted les pregunta, ¿son creyentes? Sí, soy creyente. Ahora la pregunta ¿es discípulo? Porque el reto no es ser creyente, porque creyentes de creyentes está lleno el mundo. Discípulos de Jesús no son muchos. Vamos a mirar. Hay una parábola que todos la conocen, que es la parábola del sembrador. Jesús habló de 4 terrenos. Hoy vamos a tocar 2 terrenos. Y en esos 2 terrenos está el creyente y está el discípulo. Vamos a mirar el terreno en que se mueve el creyente. En el terreno en que se mueve el creyente es el siguiente de la parábola. Entre espinos. Vamos a mirar. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. La semilla cayó entre espinos, creció la matica, pero creció enredada con los espinos y los espinos la ahogaron. Resulta que Jesús lanza la parábola y Jesús después explica la parábola. Vamos a ver la explicación que Jesús le da a eso de que una parte cayó en espinos y los espinos la ahogaron. Dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyen la palabra, los que van a misa, los que escuchan las enseñanzas, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida y no maduran porque siguen viviendo ¿en qué? En las riquezas del mundo, en los placeres de la vida, que son esos espinos, y siguen compartiendo, viviendo con Dios, pero entre espinos. Y entonces van creciendo alrededor de ellos los espinos y van creciendo, y a lo último son más los espinos que la matica mismo, que la vida misma, y la ahogan.
y esa matica finalmente va a morir. Porque separados de Cristo, como lo dicen las ramas de la vid, estamos muertos. Ahora, no llega a dar fruto. Ahora, nota, estas personas reciben a Cristo como Salvador, pero ya sea por falta de entendimiento o de voluntad, algunos no reconocen su señorío sobre sus vidas, y es lo primero que hay que entender. Por eso, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda, tú eres el Señor de mi vida. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá, es el señorío de Dios en mi vida. Algunos no reconocen el señorío de Dios y quieren hacer las cosas por sus propias fuerzas, mientras otros simplemente permiten que las distracciones de este mundo, los placeres de este mundo, ahoguen el fruto del Espíritu Santo. De esta forma pierden las bendiciones y recompensas que Dios había previsto para ellos. Entonces estas personas reciben lo que en general Dios le da al mundo, ¿cierto? Pero las cosas particulares, las bendiciones, las recompensas particulares que Dios quiere dar a sus hijos, estas personas las pierden. No porque Dios no se las quiera dar, sino porque están separados de Dios. Y Jesucristo dijo en las ramas de la vid, y separados de mí, nada pueden hacer. Ahora, ¿quiénes son los discípulos? Estos son los creyentes. Ahora, ¿quiénes son los discípulos? Los que están en buen terreno, la semilla que cayó en buen terreno. Vamos a leer. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 70 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Explicación de Jesús a esa parte de la parábola. Entonces, aquí está hablando que la semilla cayó en un buen terreno. Y ese buen terreno hizo que la semilla produjera una buena cosecha. Y a veces esa cosecha, según el terreno, rindió a 30, a 60 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. Dice Jesús, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 70 y hasta el 100 por uno. Cuando dice la entiende, ese entenderla, cuando Jesús habla de escuchar y entender, él cataloga aquí entender es porque la están viviendo, no porque la comprendieron de manera racional. No, una persona se sabe que entendió la palabra de Dios cuando hace vida la palabra de Dios. Ahorita más adelante lo vemos. Nota, estas personas son salvas, han reconocido su señorío sobre sus vidas. Estas sí reconocieron su señorío, no como las anteriores, y están permitiendo en diferentes grados que el Espíritu Santo produzca fruto en ellos. Estas personas le dieron permiso al Espíritu Santo y están permitiendo día a día que el Espíritu Santo produzca fruto en ellos. Esto resulta en bendiciones. Esas personas van a ser bendecidas y recompensadas, tanto aquí en la tierra como también durante la eternidad. Ustedes no se asusten cuando su vida empiece a ser bendecida y recompensada por Dios. Y no solamente en el cielo, aquí mismo en la tierra. Ahora, Lucas 9:23, hablando del discípulo. Jesús nos va a explicar aquí qué debo hacer para ser discípulo. Él dice, el que quiera ser mi discípulo, y va a dar unas condiciones. El que quiera ser mi discípulo, y Jesús va a dar unas condiciones. Escuchemos cuáles. Si alguien quiere ser mi discípulo, dice Jesús, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía o por mi causa, la salvará. Ojo, aquí está hablando de 3 elementos: negarse, llevar la cruz y seguirlo. Negarse a sí mismo, llevar la cruz y seguir a Jesús. Son 3 elementos fundamentales para ser discípulo de Jesús. Aquí lo está diciendo él. Si alguien quiere ser mi discípulo, debe cumplir con negarse a sí mismo, llevar la cruz y seguirme. Vamos a ver qué es eso. ¿Qué será negarse a sí mismo? ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? Vamos a mirar. El yo debe ser negado. El yo. Si queremos seguir los pasos de aquel que no se agradó a sí mismo, Jesús no quiso agradarse a sí mismo. Jesús quiso vivir para agradar al Padre, porque la voluntad del Padre es lo que deseo.
En Juan capítulo 4, cuando está hablando con la mujer samaritana, le dice, mujer, ¿no sabes tú que el alimento mío es hacer la voluntad de mi Padre Celestial? Eso es lo que más deseo. Jesús renunció a su yo para agradar al Padre. El yo debe ser negado. No es agradarme a mí. ¿Para qué vives tú? La respuesta de un discípulo debe ser, vivo para agradar a Dios. Vivo para agradar a Dios. Vivo para agradar a Dios. Búscame Hebreos 11, no sé si es el 4 o 5. Búscame Hebreos 11 y ya te voy a decir. El yo debe ser negado, si Rui me lo está buscando, el yo debe ser negado si queremos seguir los pasos de aquel que no se agradó a sí mismo. Un hombre de Dios lo único que busca es agradar a Dios. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador no solo requiere creer la verdad del Evangelio, sino también dedicarse a seguir a Cristo de manera abnegada. ¿Encontraste el 4? Porque sin fe es imposible agradar. Bueno, antes del el 4. No, Enoc. Enoc, sí, es el 5. Sí, léelo. Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera. Y ya no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Y la escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Enoc, que había hecho que Dios lo traspuso, se lo llevó para que no hubiera muerte. ¿Qué dice la escritura que había hecho Enoc para ganarse eso? Dice, y dice la escritura que antes de ser llevado, se comprobó que Enoc agradaba a Dios. Enoc vivía para agradar a Dios. Y dice el versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Léelo, léelo. Y la escritura dice que antes de ser llevado Enoc había agradado a Dios. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. O sea que lo que hablamos aquí de recompensa, esto resulta en bendición y recompensas, tanto aquí en la tierra como también durante la vida en el cielo. Y aquí dice Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios debe creer que existe, que es real. Debe agradarle a Dios y debe creer que Él galardona a los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Uno debe tener fe, esa fe que agrada a Dios. Aceptar a Cristo de manera abnegada. Marcos 8:34. Marcos 8:34. Aceptar a Cristo de manera abnegada. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. De manera abnegada, negarse a sí mismo. Ahora, cada día hay que optar por negarse a sí mismo o vivir para satisfacer sus propios deseos egoístas. Usted mirará, si opta por negarse a sí mismo o por satisfacer sus propios deseos egoístas. Jesús le está invitando a que se despoje de eso, a que se niegue a usted mismo y viva para Él, viva para agradarle a Él. Eso es negarse a sí mismo. Esa opción determinará el destino eterno de cada persona. La persona que vive para satisfacer sus propios deseos egoístas. Por eso cayó la semilla en espinos, porque quería seguir viviendo para Cristo y para el mundo. Y el que vive para Cristo debe desapegarse de las cosas del mundo y debe ver la vida con un lente diferente. Por eso nosotros estamos viendo las situaciones que están pasando con otra mirada totalmente diferente. Esa opción determina el destino eterno de cada persona. Niéguese a sí mismo, dice la escritura. Niéguese a sí mismo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Sobre todo es necesario dejar todos los vicios, todas las obras de la carne. Gálatas 5:19-21 habla no solamente de la fornicación, la lascivia, la racia, sino también pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidia. Mire lo que dice ese texto
de todo lo que debemos dejar de negarnos a hacer si queremos ser discípulos de Cristo. Léelo. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Partidismo, lo de Son ahora. envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Odio, partidismo, no es lo que estamos viendo ahora. Los creyentes, los discípulos, estamos aparte de esas cosas. No creamos divisiones, ni pleitos, ni contiendas, no, ni borrachera, ni fornicación, ni lascivia, porque es que nos quedamos en lo primero, pero lo segundo también es importante. Cristo nos dejó el perfecto ejemplo de negarse a sí mismo. Cristo nos dejó el perfecto ejemplo de negarse a sí mismo. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28 nos habla de ese ejemplo de Jesús. 20, 28. Dice, porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Jesús no vino para ser servido, Jesús no pensó en su yo, Jesús vino a servir, a dar su vida por los demás. Niéguese a sí mismo, dejemos de ser tan egocéntricos, pensemos en vivir para Cristo y para los demás. Los apóstoles se negaron a sí mismos. Mateo 4:20. Los apóstoles se negaron a sí mismos. Mateo 4:20. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Se negaron a sí mismos. 9:9. Mire, se negaron a sí mismos. Eran pescadores, tenían su empresa de pesca, Pedro y los otros. Jesús le dijo que lo siguieran, que fueran sus discípulos. Y al momento dejaron sus redes y lo siguieron. Negaron lo que eran para atinarle al reino. 9:9. Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y le siguió. Mateo dejó su oficio de cobrador de impuestos, que era un empleo tremendamente remunerable, que tenía mucha prestigio y daba mucho dinero, pero que también había oportunidad para la trampa y para hacer las cosas que no son del mundo, que no son de Dios, perdón, que son del mundo. Y dejó el mundo, esas cosas, para seguir a Jesús. En el 19:27 de Mateo dice, Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. El apóstol Pablo se negó a sí mismo. Filipenses 3:7 al 8. Pablo se negó a sí mismo. Filipenses 3:7 al 8. Filipenses 3:7 al 8. Sigue el 5 para que lo vaya ubicando. Pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Oiga, qué cosa tan tremenda. Eso es negarse a sí mismo. Todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Pablo se negó a sí mismo, negó todas sus cosas, lo que tenía, y dijo, no, todo eso, comparado con tenerlo a Él, conseguirlo a Él, es basura. Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y Jesús no nos está diciendo pues que entonces dejemos todo, que vendamos todo, no. Lo que está diciendo es,
¿Dónde está tu corazón? Porque él lo dijo, donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que más mueve tu vida? Y si lo que más mueve tu vida es Dios, lo otro es accesorio. Es importante, pero no indispensable. Es accesorio. Y ahí es donde se diferencian los verdaderos discípulos y hacia allá caminamos. La segunda condición es toma tu cruz. Algunos han interpretado mal ese pasaje de tomar la cruz. Y ay, Señor, es que la cruz del matrimonio. Señor, es que la cruz de mantener a mi familia. Señor, es que esa no es la cruz. Ojalá fuera esa cruz. Cuando Jesús dice tomar la cruz, mire lo que está diciendo. La cruz de Cristo será siempre algo vergonzoso a la vista del mundo. Pero no permita a Dios que nos gloriemos más que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la que somos crucificados al mundo. La cruz era un instrumento de ejecución violenta y dolorosa. Tomar la cruz era llevar al travesaño, lo que llaman el patíbulo, llevarlo encima, llevar el travesaño de la cruz al sitio de la ejecución, pasando por lo general en medio de una multitud burlona. Te va a tocar tomar la cruz de Cristo y ser burlado. Por tu familia, por tus amigos, por muchas personas. Vas a pasar entre ellos llevando el patíbulo, llevando la cruz de Cristo al lugar donde corresponde, porque vas a crucificar ese viejo hombre. Lo vas a crucificar finalmente y vas a morir para Cristo, para renacer en Él. En términos retóricamente fuertes, Jesús describe lo que los verdaderos discípulos deben estar dispuestos a enfrentar si lo siguen. El desprecio literal en el camino al martirio final. Literal vamos a tener desprecio. Literal. Por nuestras familias en especial, tristemente. Porque son nuestros mayores críticos y detractores. Porque han de seguir hasta la cruz desde el momento de fe. Los creyentes deben contar su vida perdida a favor del reino. Bueno, Señor, eso es lo que me tocó para ganar el reino. Llevar esa cruz. Tome su cruz cada día. Mire, esto significa comprometerse a obedecer y servir a Cristo a pesar del costo o del sufrimiento. Hay que servirlo siempre. Hay mucha oposición a la verdad. Mateo 5:10. Hay mucha oposición a la verdad y a los que practican y enseñan la verdad. Mateo 5:10 al 12. No. Hay mucha oposición a la verdad de los que practican y enseñan la verdad. Ya. Mateo 5:10 Sí. al 12. Sí, me lo solté. Aquí está. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Sigue. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Habrá mucha oposición a la verdad y a los que practican la verdad y sobre todo a los que enseñamos la verdad. Tendremos mucha contradicción. Nos atacarán. Y dice, dichosos cuando los ataquen, cuando se burlen de ustedes, cuando los ridiculicen por estar siguiéndome. Su premio será grande en los cielos. Entonces nos debemos es alegrar. Es posible que los oponentes principales sean los mismos familiares. Mateo 10, 34 al 37. Óigame, los oponentes principales, no lo digo yo, lo dice la Biblia, sean los mismos familiares. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío.
El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. Es posible que los oponentes principales sean los mismos familiares. Es muy duro. Cuando Jesús dijo, yo no he venido a traer la paz sino la guerra, no es que Jesús quiera traer guerra. Lo que está diciendo es que su propuesta va a ser tan antagónica al mundo que las personas que aceptan esa propuesta van a estar en contravía del mundo. Y el mundo, el primer mundo, el mundo más cercano, el más próximo, es mi familia. Y entonces cuando mi familia, que es la cercana, ve que yo voy en contravía de sus cosas, se van a sentir mal y me van a atacar. Y van a ser mis peores detractores y enemigos. Yo amo mi familia abundantemente. Mi hijo José Manuel es un niño excelente, no tengo tacha de él. Pero con respecto a todas estas situaciones, él tiene sus propias proposiciones y sus propias cosas escuchadas por la universidad, por sus amigos, por su entorno. Yo ya estuve hablando con él y me dijo, es que tú vives en una burbuja. Sálgase de esa burbuja y vea la realidad. Para él, lo que yo hago, lo que yo vivo es una burbuja, porque él no vive en esta burbuja. Y yo prefiero esta burbuja a lo que me muestra el mundo. La Biblia dice, es que procuren entrar por la puerta estrecha, a la burbujita, ¿sí? Porque grandes y espaciosos son los caminos que llevan a la perdición. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Para allá va todo el mundo. Nosotros tenemos que atinarle a lo diferente. Y no con eso entonces voy a decir que yo estoy encontrado con mi hijo y tenemos problemas. No. Pero ya hay una primera palabra que me dice que hay situaciones de oposición. Y ahí tengo un trabajo de oración grande por estos muchachos, no solamente por mis hijos, que están siendo adoctrinados y con tantas cosas y que tristemente no conocen esta verdad como la conocemos nosotros. Entonces tenemos que orar y levantarnos con fuerza y decirle, Señor, rescátalo. No te pedimos que los saques del mundo, pero estando en el mundo los preserves del mal. Juan capítulo 17. Lucas 14, 26 al 20. No, ese no se lo digo. Esta es una prueba muy fuerte para muchos discípulos, porque es el mismo. Hermanas que tengan maridos incrédulos llevan una cruz muy pesada. O sea, las mujeres que llevan un marido incrédulo, uy, qué cruz tan dura. O los hombres creyentes que tienen una mujer que no es creyente, igual, qué cruz tan dura. Primera de Corintios 7:13 le aconseja a estas mujeres que no dejen a sus maridos. Tienen que tomar su cruz y seguirlo. Si una mujer creyente está casada con un hombre no creyente que está de acuerdo en seguir viviendo con ella, no deberá divorciarse de él. Pues si el esposo no creyente queda santificado por una unión con una mujer creyente y la mujer no creyente queda santificada por su unión con un esposo creyente, de otra manera los hijos de ustedes serían impuros, pero de hecho pertenecen al pueblo santo. ¿Cómo les parece? Y Primera de Pedro 3:1 dice, así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos, para que si alguno de ellos no creen en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes. Ojo, con mi comportamiento, con mi amor, puedo hacer que ese esposo se convierta o esa esposa se convierta. Ya, con la esperanza de convertirle. Primera de Corintios 7:16, no sé si te la di. Sí. Léela. 16. Pues como sabes tú, esposa, si acaso puedes salvar a... ¿Cómo sabes tú, esposa, si acaso puedes salvar a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, esposo, si acaso puedes salvar a tu esposa? Como quiera que sea, cada uno debe vivir según los dones que el Señor le ha dado y tal como era cuando Dios lo llamó. Esta es la norma que doy a todas las iglesias. O sea, tome su cruz, siga,
porque no sabe usted si va a ser la fuente de salvación para su esposo o para su esposa. Tomar la cruz significa escoger deliberadamente la clase de vida que él vivió. Esto involucra la oposición de seres queridos. Muy triste, pero eso va a pasar y quizás te está pasando. El desprecio del mundo, el mundo no te va a amar, el mundo, no la iglesia, el mundo. Desapego de la familia, casas, tierras y comodidades de esta vida. Eso implica tomar la cruz. Una total dependencia de Dios. Obediencia a la conducción del Espíritu Santo, dejarse conducir por el Espíritu Santo. La proclamación de un mensaje impopular. Este mensaje no gusta. Este mensaje no atrae. Es que rendirse no es bueno. Dejar el yo no es bueno. Negarse a sí mismo no es bueno. Tomar la cruz no es bueno. Pero es la condición de los discípulos de Cristo. Un camino de soledad. Los seguidores de Cristo a veces somos muy solos. Yo por ustedes, pero mi vida es muy sola, solitaria en cuanto a amistades. Yo no tengo amigos del pasado. Todos se separaron, todos se fueron. Los amigos míos son los que voy construyendo en la comunidad, mis hermanos de fe, pero hay un camino de soledad. Ataques organizados de parte de guías religiosos y de otras fuentes. Sufrimiento por causa de la justicia. Calumnias y oprobio van a haber. Derramar la vida por otros. Eso le toca tomar la cruz. Morir al yo y al mundo. Y la última es, y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9, 57 al 58 dice, y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús lo que le estaba diciendo es, ojo, no seas tan acelerado. Tú dices que donde quiera que vaya me seguirás. ¿Eres capaz de renunciar a tus comodidades? Mira que yo no tengo ni siquiera un lugar donde dormir. No tengo un lugar donde reposar la cabeza. Yo no tengo comodidades. El seguirme a mí de pronto no va a ser tan de cosas del mundo, no. Si estás seguro que quieres seguirme, no va a ser fácil. Ahora, este muy poco comprendido. A otro digo, sígueme. Pero él le dijo, Señor, permite que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Los grandes exegetas dicen que no es lógico que el muchacho, el padre esté muerto, porque si no, no estaría ahí con Jesús, pues lo estaría enterrando, velando. Lo que se supone es que el padre del muchacho ya estaba muy anciano y lo que le quería decir es, déjame vivir con mi padre estos últimos años hasta que lo entierre para vivir y estar pendiente de él. Y ya cuando haga todas esas cosas, te sigo. Y Jesús lo que le está diciendo es, no, déjale eso a los muertos. ¿A cuáles muertos? Espiritualmente, los que no están interesados en seguirme en el camino. Deja que los muertos, que las personas que se interesan por otras cosas, cuiden a los muertos. Tú primero, preocúpate por seguirme. Lo que está diciendo Jesús es, tú me puedes seguir sin dejar de preocuparte por tu padre, pero no pongas a tu padre por encima de mí. Porque aquel que no es capaz de renunciar a padre, madre, hermanos, hermanas, hijos por mí, no es digno de llamarse mi discípulo. Y aquí lo dice en el otro. También otro le dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás y mira atrás, es apto para el reino de Dios. Señor, yo quiero despedirme de mi familia, lo que Jesús no le estaba diciendo, no vayas a despedirte. Lo que le estaba diciendo es, tú quieres seguir con los apegos de tu familia y poner todas tus cosas en tu familia y lo que sobre para mí. No, tú me puedes seguir amando a tu familia, cuidando a tu familia, pero lo primero es lo primero. Si vas a estar conmigo, pon la mirada al frente.
Deja de mirar hacia atrás, hacia las cosas que te ataban, hacia las cosas que no permitían que me siguieras. Porque si tú vas a despedir, quizás tu familia es lo que te está trancando a seguirme, porque tu familia está muerta espiritualmente y no me busca, no quiere seguirme, y tú quieres seguir con ellos. Tienes que salirte de ese foco, seguirme a mí sin dejar de amarla, rogar por ellos y quizás con tu testimonio se acerquen a mí. Más o menos es eso. Estos tres casos tienen algo en común. No quieren ponerlo primero. No quieren poner a Cristo en primer lugar. Seguir es poner a Cristo en primer lugar en mi vida. ¿Qué debe tener entonces un discípulo, además de esos tres elementos? Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Vamos a ver 10 aspectos. Estar en unidad con Jesús. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos o las ramas, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Juan 15:4 dice, permanezcan en mí. Estar unido a Jesús es una condición primordial del discípulo, no del creyente, del discípulo. Permanecer unidos a Jesús. Y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Hay que permanecer unidos a Cristo. Así como una rama de un árbol, para poder recibir alimento del árbol desde las raíces, tiene que estar pegada al árbol. Así nosotros, si queremos crecer, debemos estar en unidad con Jesús, permanecer unidos a Jesús. Porque separados de Él no podemos hacer nada. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Un discípulo de Jesús debe mantener unidad con Él. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Entonces, el primer punto es que estar unidos a Jesús. El segundo punto, en el Antiguo Testamento, la nación de Israel es presentada como una vid plantada por el Señor, pero la nación resultó infiel y sin fruto, de modo que el Señor Jesús se presentó a sí mismo como la vid verdadera, como la planta, la vida, el perfecto cumplimiento de todos los otros tipos y sombras. Y Dios el Padre es el labrador que limpia las ramas que están pegadas a la vid para que den fruto. Permanecer en Cristo no significa mantenernos nosotros mismos salvos, no es eso. Significa vivir en su palabra. Ojo, vivir en su palabra. Orar, obedecer sus mandamientos y mantener nuestras vidas limpias mediante su palabra. De hecho, en el versículo 5 de Juan 15 que estábamos leyendo dice, ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he dicho. La palabra de Dios nos limpia y nos mantenemos unidos a Jesús como las ramas a la vid. El segundo punto es el amor. Un discípulo de Jesús se diferencia en el amor. Y lo dice Juan literalmente, lo dice. El amor que tengan unos con otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Ojo, la prueba de que somos discípulos de Jesús es el amor que tengamos unos por otros. El amor que tengamos unos por otros es la prueba de que somos discípulos de Cristo. El amor por encima de las diferencias de pensamiento. El amor por encima de las circunstancias de la vida. El amor unos por otros, desprendido, desinteresado, entregado. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, la intimidad. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, el segundo punto de un discípulo es el amor. El tercero, procurar crecimiento. No nos podemos quedar en una cosita.
No nos podemos quedar en un solo puntico. Hay personas que dicen, ay, yo ya recibí mucho, he conocido mucho, ya estoy listo. Por Dios, no tenemos mucho. Apenas estamos empezando. Mire lo que dice testimonio de reenseñanza, o sea, de reaprender o desaprender lo mal que hemos aprendido para aprender algo nuevo, ser reenseñados. ¿Cómo han aplicado lo aprendido en sus vidas? Es la pregunta del millón. El crecimiento es cómo has aplicado lo que has aprendido en su vida. Eso es el crecimiento. Porque si lo que yo he aprendido lo estoy aplicando, entonces estoy creciendo como discípulo. Y un discípulo debe procurar el crecimiento. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, las practica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hay crecimiento, hay fortaleza, hay cimiento. El hombre crece cuando pone por obra las palabras de Dios, cuando aplica lo aprendido en su vida, crece. Si no lo aplica, no crece. El crecimiento espiritual es muy sencillo. Empezamos como niños fluctuantes y recordemos el tiempo que llevamos en esta comunidad. Las primeras enseñanzas eran leche espiritual. Después se les entregaron los primeros rudimentos, primeras cosas de acercamiento a la relación con Dios. Y se empezó a hablar de relación sí, religión no. No es la religión el fin. La religión es el vehículo. El fin es una relación firme con nuestro Señor. Después de que ya tuvieron esos primeros rudimentos, se les empezó a dar crecimiento en todo, espiritualmente, en muchas facetas de la vida. Después viene el aumento del cuerpo, porque el cuerpo empieza a formarse en un solo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza, y todos formamos un solo cuerpo. Un cuerpo ya fortalecido, espiritual, emocional, psicológica, espíritu, alma y cuerpo entregados a Dios, hasta que llegamos a la plenitud de Cristo. Crecimiento espiritual es la promesa a la perfección y Cristo ya empezó ese trabajo en nosotros. Muchos de ustedes ya no están aquí, están aquí. Tristemente tengo que decir que algunos todavía están aquí, algunos están aquí, algunos están acá y empezando a caminar acá. Pero estamos en ese proceso de crecimiento espiritual. Tener acompañamiento permanente, esto sí que es importante en un discípulo. No existen los rambos cristianos. Sí, no existen los rambos cristianos. Uno no se salva solo. Nos salvamos todos. Nadie se salva solo. Necesitamos congregarnos, necesitamos de una comunidad, necesitamos ser pastoreados, porque solo no crecemos. Solo no somos capaces de ser discípulos. Necesitamos acompañamiento permanente. 1 Corintios 1:4 dice, siempre doy gracias a Dios, mi Dios, por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de él, Dios los ha enriquecido. Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso lo ha hecho Dios a través de la iglesia. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. O sea que esta iglesia creció porque tenían un acompañamiento permanente de Pablo, que era su pastor. Y él les dio la verdad acerca de Cristo. Y entonces ellos al recibir esa verdad fueron dotados con dones, a carismas, habilidades. Y eso les dio conocimiento y todas esas cosas por medio de la enseñanza de Pablo. Tener acompañamiento permanente. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que esté libre de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que Él dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Un creyente no puede llegar a la madurez espiritual, y ese es el quinto, sin tener entendimiento bíblico.
pero sí puede tener mucho conocimiento bíblico y aún no ser maduro espiritualmente. Usted puede tener mucho conocimiento bíblico y ser un niño espiritual. O puede tener madurez espiritual sin tener tanto entendimiento bíblico. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, es el amor. Ahora, en el pasaje anterior me faltó una cosita que dice Pablo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Algunas personas dejan de congregarse y el enemigo de Dios se aprovecha de eso y empieza la pesadez, el enfriamiento, los problemas. Y cuando regresan, empiezan otra vez como niños espirituales que necesitan que se les esté poniendo atención en todo, cuando ya deberían estar enseñando a otros, dice Pablo. Ahora, 1 Corintios 1:8 al 1, pero 8:1 al 2 dice, el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo todavía no sabe como debiera saber. Ay, es que yo ya sé mucho. Yo predico, yo soy líder espiritual, yo doy catequesis, yo hago esto, yo hago lo otro. No, no, no. El conocimiento envanece. No es el conocimiento, es la aplicabilidad de lo que tú conoces en tu vida. Eso es lo que da el crecimiento, ser hacedores, no oidores. Sexto, conocer la Biblia es bueno, pero conocer y entender íntimamente a Dios, quien la Biblia revela, es mejor. Conocer la Biblia es bueno, pero es más bueno conocer al Dios de la Biblia, a Jesús. Jeremías 9:23 al 24 dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. De eso sí se debe gloriar uno. No de que conoce mucho la Biblia, no. De que conoce al Señor de la Biblia. De eso sí se debe gloriar. Que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia. Pues el que a mí me agrada, afirma, pues es lo que a mí me agrada. ¿Ya? Es lo que a él le agrada. Que lo conozcan a él, al Dios de la Biblia. Y esta es la vida eterna, dice Juan 17:3, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Efesios 4:11 al 16 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Claro, el conocimiento y los dones de Dios son muy lindos, pero ¿para qué son? Para edificar el cuerpo de Cristo, no son para ti. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo, así ya no seremos niños. Una humanidad perfecta, una humanidad entregada a Dios, capacitada por Dios, formada por Dios, dotada de talentos, carismas y dones y habilidades para hacer crecer el cuerpo que es la iglesia. Dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Escúchenme, el Cristo que proclamamos, el Cristo que anunciamos y enseñamos con toda sabiduría, es para que los fortalezca, para que Cristo se forme en ustedes y en mí, para que termine la obra en nosotros. Así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír usted la palabra de Dios, qué bonito, que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. La palabra de Dios que se les predica es para su crecimiento, no simplemente para atesorarla y guardarla ahí, sé mucho y llámese este texto y este texto y este texto, no. Se les ha predicado con todo poder, con todo amor. Esa palabra que les predicamos y que ustedes aceptaron es para que ustedes realmente crezcan, para que ustedes actúen como creyentes, más como discípulos que como creyentes. No dejemos de congregarnos, y esas se las dije ahora,
como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Séptimo, tener clara la meta. Un discípulo debe tener clara la meta. ¿Cuál es la meta de un discípulo? Filipenses 3:14. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Sigo avanzando hacia la meta. ¿Cuál es la meta? Ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Él me llamó como discípulo a seguirlo y yo sigo avanzando hacia la meta hasta que Cristo se forme en mí. Dice Gálatas 4:19, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme completamente en sus vidas. Esa es la meta, que Cristo se forme completamente en nuestras vidas. Y hay que tener clara esa meta, ser imágenes de Cristo, imitadores de Cristo. Esa es la meta y prosigo hacia la meta firme. 8, formar el carácter de Cristo. Segunda de Pedro 1:5 dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe, si tienen fe, virtud. A su virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Mire este cuadro tan bonito. Primero el comportamiento, la fe. Todo comienza con la fe. Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción que es lo que no se ve. Nosotros creemos por fe. Ahora, esa fe debe llevarnos a tener una buena conducta. Porque Santiago dirá, la fe sin obras es una fe muerta. La fe nos debe llevar a tener una buena conducta. Y empieza la doctrina, el entendimiento. Hebreos 11:4 creo que dice que, creo que el 3, dice que Noé, cuando fue advertido por Dios, por fe entendemos, creo que dice Hebreos 11:3, no sé si es el 3 o el 2. Por fe entendemos que el mundo fue hecho de lo que no existía, es decir, Dios trajo a existir lo que vemos de lo que no era, de lo que no existía. Ese entendimiento nos lo da Dios. El hombre que se descabeza pensando cómo entender eso, no lo va a entender porque dice que el hombre por la sabiduría humana no va a entender a Dios. Dios va a revelársele al hombre a través de su palabra. Entonces la fe, la buena conducta y la buena conducta de entendimiento. ¿Encontraste el texto? Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. O sea, la fe produce entendimiento. Por fe sabemos, entendemos cosas, pero por la fe. Ahora, entonces la fe, buena conducta, la buena conducta de entendimiento. Después de tener buena conducta de entendimiento, entonces empieza a trabajarse el dominio propio. Lo que ahora llaman inteligencia emocional, saber trabajar las emociones. El dominio propio. Al dominio propio entonces viene la paciencia. Y cuando ya tenemos todas esas cosas, entonces la devoción. ¿A quién? A Dios. Y ahí se desarrolla lo más grande que es el amor. El amor fraternal entre nosotros como hermanos. Y por último, el amor perfecto. El amor que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Dios, el amor ágape. Esas son las evidencias del carácter de Cristo, que en otro curso más adelante quizás lo podamos ver. 9, obedecer la gran comisión. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Un discípulo debe preocuparse por obedecer la gran comisión. Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo y le dice, Timoteo, mi querido hijo, era hijo espiritual, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros.
Pablo quería dejar claro a Timoteo que lo que él aprendió se lo enseñara a otros y que igualmente se lo enseñara con el mismo poder, con la misma sabiduría, para que lo transmitieran a otros y a otros y a otros. Un discípulo obedece la gran comisión. Y por último, un discípulo siempre busca agradar a Dios y no a los hombres. Agradar a Dios, no a la gente. Nosotros nos debatimos tanto en el mundo, sobre todo ahora. Queremos agradarle a todo mundo y queremos quedar bien con todo mundo. Pero a veces, para atinarle a Cristo, no podemos agradarle a los demás. Y desafortunadamente, muchas personas se van a desagradar con mi vida de discípulo, pero como yo no busco agradarle a las personas, sino a Cristo, me toca seguir adelante. Eso no quiere decir que las desprecie. Eso quiere decir que todavía no están listas para entender la profundidad de esta vida en Cristo. Porque yo vivo para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Primera de Tesalonicenses 2:3 dice, como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas. Los discípulos, y yo menos, porque yo siempre me busco estar bajo la tutoría de tener maestros espirituales y la Biblia y el catecismo y todas esas cosas. Entonces dice, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quien se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Ese es el 10º. Ahora, les rogamos, los alentamos y les aconsejamos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Por lo tanto, nunca dejemos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas, no. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. Cerramos con eso para entender que todo esto que se ha hablado es palabra de Dios. No son palabras nuestras, no son palabras humanas. No, hay una diferencia grande entre ser creyente y ser discípulo. Primero las 3 condiciones, ¿cierto? Negarse, tomar la cruz y seguirlo. Y después estas 10 punticos que les acabé de nombrar, interesantísimos para ser firmes discípulos de Cristo. Espero los vuelvan a estudiar, los tengan en cuenta para que sigamos firmes en el Señor. Voy a dejar de grabar.